Hola amigurumi amigos, yo soy Lu y les doy la bienvenida de nuevo a The Amigurumi Kingdom. Me alegra muchísimo que estén de nuevo por aquí. En esta ocasión hice un diseño muy lindo y muy divertido en honor a la gastronomía latinoamericana. En este video vamos a tener el segundo tutorial amigurumi y en esta ocasión diseñé con mucho cariño para ustedes esta preciosa empanadita kawaii. ¿Qué tal les parece? Para todos los que les encantan las empanaditas. ¿Conoces a alguien que le encanten comer empanaditas? Puedes hacer paso a paso súper fácil esta preciosa empanadita y regalársela a ese ser querido que le encantan las empanadas. Así podrá dormir cada noche con una de estas. Cuéntame, en tu país, ¿qué traen las empanaditas por dentro? Si hay empanaditas o puede ser el primero que empiece a hacer empanaditas en tu país. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Espero que te diviertas muchísimo haciendo este tutorial. Puedes seguirme por Instagram y enviarme fotitos en las que me muestres cómo quedó tu empanadita. Materiales empanadita kawaii. 100 gramos de chenil en amarillo pastel, 20 gramos de chenil en rosa pastel, 5 gramos de lana fina con contenido de algodón en color negro, 15 gramos de lana fina con contenido de algodón en color blanco para coser las piezas, un par de ojos de seguridad negros de 12 milímetros, 250 gramos de algodón sintético para el relleno, 5 gramos de chenil en rosa muy claro, una aguja lanera metálica de punta plana, tijeras, ganchillo de 4 o 4,5 milímetros, el adecuado para el chenil que hayas comprado. Para hacer el cuerpecito de la empanadita vamos a empezar haciendo en la vuelta 1 un anillo mágico de 10 puntos bajos para un total de 10 puntos al final de la vuelta. Recuerda hacer este anillo mágico súper sueltito, entonces esta argolla la vamos a dejar muy sueltita y todos los puntos que hagamos lo vamos a dejar también súper sueltitos para que sea muy fácil cerrar el anillo. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 puntos bajos en el anillo mágico. Muy bien. Ahora que lo tenemos así, vamos a tomar con el pulgar el tejido y con la otra manita vamos a alar la colita del anillo despacito y desde cerquita para que no se vaya a reventar. ¿Sí? Nos acercamos y alamos. Muy bien. Entonces ya nos queda bien cerradito nuestro anillo. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto para un total de 20 puntos al final de la vuelta. Recuerda que un aumento trata de hacer 2 puntos, en este caso 2 puntos bajos, en el mismo punto.
En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 10 veces para un total de 30 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 10 veces para un total de 40 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 40 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 10 veces para un total de 50 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 7 vamos a hacer 50 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento. Después vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 9 veces y vamos a terminar con 2 puntos bajos para un total de 60 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 9 vamos a hacer 60 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 10 veces para un total de 70 puntos al final de la vuelta.
En la vuelta 11 vamos a hacer 70 puntos bajos. En la vuelta 12 vamos a empezar con 3 puntos bajos, un aumento, después vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 9 veces y vamos a terminar con 3 puntos bajos, para un total de 80 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 13 vamos a hacer 80 puntos bajos. En la vuelta 14 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento 10 veces para un total de 90 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 15 vamos a empezar con 4 puntos bajos, un aumento, después vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento 9 veces y vamos a terminar con 4 puntos bajos, para un total de 100 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 16
Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento 10 veces para un total de 110 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 17 vamos a empezar con 5 puntos bajos, un aumento, después vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento 9 veces y vamos a terminar con 5 puntos bajos para un total de 120 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 18 vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento 10 veces para un total de 130 puntos al final de la vuelta. Y listo, terminamos nuestro tejido. Debe quedar así, con esta formita. Ahora lo que hacemos es cortar nuestra hebra y alar esta argolla en la que teníamos el ganchillo. La vamos a alar para que quede así sueltita. Ajustamos un poquitito y ahora vamos a hacer el remate. Para hacer el remate del tejido entramos por detrás del segundo punto después del último punto que hicimos, tomamos hebra, la alamos hacia atrás y ahora vamos a entrar por la hebra trasera del último punto que hicimos
y vamos a sacar por ahí y vamos a ajustar. La idea es hacer un punto falso y que no se note que ahí terminó el tejido y nos queda así. Estas hebritas las escondemos por dentro del tejido. ¿Te acuerdas que hicimos aquí el remate de nuestro tejido? Entonces, este remate debe quedar en la parte de atrás, así. Y vamos a escoger el mejor lugar para la carita. Entonces, vamos a poner los ojitos de 12 milímetros entre la vuelta 11 y 12. Vamos a poner ojitos de estos de seguridad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, entre la vuelta 11 y 12 ponemos nuestros ojitos. Entonces, en este caso yo los puse con 9 puntos de distancia. Tú los puedes poner tan cerca como te gusten. ¿Sí ves? En este caso tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de distancia. Muy bien. Entonces vamos a poner las tapitas de los ojitos. Se ponen con la parte cóncava hacia adentro. Con la tapita con la parte cóncava hacia adentro. Y con la parte sobresaliente hacia afuera. Entonces ponemos el pulgar en el ojito y con los otros deditos vamos ajustando las tapitas. Así, de esta manera. Quedan bien puestos. Para bordar la boquita vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con hilo de algodón con el que tejemos los amigurumis pequeñitos. Y vamos a ver que quede una parte más corta y vamos a tomarla así sencilla. Ahora vamos a entrar por detrás de esta manera en un punto después del ojito y vamos a entrar en el otro lado igual, un punto después del ojito, sacamos y ahora entramos justo en la mitad, en la parte de abajo para que haga la curvita de la sonrisita. Así. Y ahora vamos a salir por la parte de arriba de la hebra. Así, de esta manera queda la sonrisita. Ahora que ya tenemos la sonrisita, vamos a amarrar por la parte de atrás sin ajustar demasiado. Vamos a hacer 2 o 3 nudos. Para bordar las mejillitas vamos a tomar el chenil rosadito, así de esta manera, doble. Lo vamos a pasar de atrás para adelante y después vamos a coger y vamos a meter el ganchillo por detrás y vamos a alar hacia atrás la hebra. ¿Sí? Entonces vamos a calcular que quede derechita, ¿cierto? Porque lo que queremos crear son 2 lineecitas rosadas a cada lado. Entonces vamos a calcular en qué punto lo metemos para que quede bien derechito. Cuando ya sabemos en dónde, metemos el ganchillo por detrás y alamos así la hebra doble de chenil rosado hacia atrás. Entonces vamos alando así, de esta manera, hasta que ya queda lisito, ¿verdad? Con la parte de atrás de la aguja lanera nos vamos ayudando para cuadrar el cachetito y que quede bien bonito, así bien derechito. Ahora vamos a hacer el otro lado. No necesitamos cortar, sino con esa misma hebra doble que tenemos, vamos a ver que quede bien derechito y paralelo al otro cachetito. Y entonces vamos a entrar por delante el ganchillo para poder alar
la hebra doble de chenil rosado hacia adelante. Entonces tomamos así la hebra y vamos alando hacia adelante, así de esta manera, suavemente, con mucho cuidado. Y listo. Cuando ya la tenemos así, entonces vamos a calcular, ¿cierto?, cuántos puntos necesitamos para hacer la misma cantidad de distancia para que el cachetito quede igual de grande al otro. Y vamos a entrar con el ganchillo por la parte de atrás. Vamos a tomar nuestro chenil y vamos a alarlo con ayuda del ganchillo hacia atrás. Así, suavemente, así de esta manera. Y después nos ayudamos con la manita para terminar de alar lo que falta. Así, de esta manera. Suavemente, despacito. Listo. Entonces, con la cabecita de la aguja lanera, vamos a ir cuadrando los cachetitos. Así, que queden bien bonitos y bien derechitos. Vamos alando las hebras de atrás y vamos alando las hebras de adelante para ir cuadrando qué tan sueltitos queremos que queden los cachetitos de nuestra empanadita. Cuando ya estamos satisfechos con el resultado, entonces vamos acá atrás y vamos a tomar los dos lados de nuestro chenil rosado y vamos a amarrarlo. Entonces vamos a amarrarlo, pero sin apretar mucho para que no se dañe la formita que ya le hicimos a las mejillitas. Entonces vamos a apretar, pero no demasiado. Vamos a hacer 2 o 3 nuditos. Así, de esta forma. ¿Sí ves? Listo, ya tenemos la carita de nuestra empanadita. Ahora solo nos falta cerrarla. Entonces, todas estas hebras las guardamos por dentro. Esto nos sirve como de relleno, pero esta negrita sí la podemos cortar porque de pronto, por ser negrita, de pronto sobresalga, porque estamos trabajando colores pastel. Entonces, pues mejor la quitamos. Ajustamos ahí un poquito, vemos que todo está perfecto. Y vamos a meter todas esas hebritas dentro del tejido. Nos sirven como rellenito. Muy bien. Ahora vamos a ver la ubicación de la carita. Vamos a coser con nuestro hilo de algodón delgadito en color blanco. Enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a dejar suficiente hilo, porque recordemos que debemos darle toda la vueltita a la empanada. Entonces dejamos suficiente hebra, cortamos y vamos a tomar el hilo como siempre para coser, que lo tomamos sencillo, es decir, no hacemos nudito, sino que dejamos una parte más cortita y otra más larguita para que la hebra quede sencilla. Entonces vamos a coser con este hilo de algodón. Entonces ya ahora que cuadramos la carita, que quede bien centrada, es muy importante. Entonces vamos a ayudarnos para saber en dónde exactamente debemos coser con nuestros marcadores de puntos. Estos marcadores de puntos nos van a ser muy útiles para unir de esta manera las dos partecitas. Ya que tenemos unidas las partecitas con el marcador de puntos, entramos de esta manera, ¿cierto?
por el primer punto, localizamos el primer punto de la empanadita y vamos a coger los dos lados, es decir, el primer punto de un lado, ¿cierto? Y el primer punto del otro. Y pasamos dejando una colita. Ahora vamos a pasar por el punto del lado, viendo tomar los dos lados, ¿sí ves? Entonces, vamos a ver que se tome el punto de los dos lados de la empanadita, de los dos lados que queremos unir. Ahora pasamos por el punto de al lado y lo mismo, vemos que se tomen los dos puntos y vamos jalando así con cuidadito, teniendo nuestra colita aparte que no se pierda, la colita del inicio. Listo, entonces aquí también vemos que se tome el siguiente punto, ¿cierto? El punto de al lado de las dos partes. Aquí también vemos que se tomen los dos puntos, ¿cierto? De las dos partes. Muy importante ir en orden, punto por punto, en orden. Entonces vamos localizando este punto y le encontramos su compañerito del otro lado y vamos pasando el hilo, ¿sí? Entonces, como puedes ver, no pasamos así, sino pasamos por el lado, ¿cierto? Por el punto del lado, siempre por el punto del lado. Entonces, salimos por ahí, entonces entramos por el punto del lado y vemos que se cojan los dos puntos de los dos lados, ¿sí ves? De las dos partes que queremos unir. De esta manera. Entramos por el punto de una parte y por el punto de la otra parte. Así. Sacamos totalmente el hilo. Entramos por un punto de una parte y por el punto de la otra parte, ¿cierto? Lo localizamos y pasamos nuestro hilo, siempre tomando el punto de al lado para que quede invisible la costura. A la hora de coser debemos tener en cuenta dejar un huequito para poder rellenar por ahí nuestra empanadita. Ahora que ya terminamos de coser, ¿cierto? Dejamos nuestro huequito para rellenar la empanadita. Ahora lo que vamos a hacer antes de rellenarla es asegurarnos que todos los puntitos están bien cerrados, ¿cierto? No debe quedar ni un solo huequito por ahí para que no se salga el relleno. Entonces vamos a ir alando el hilo para ir ajustando. También podemos ir alando la colita de la costura para ir ajustando y que todo quede bien cerradito. Ahora que ya terminamos de ajustar todo, mira cómo queda, súper bien cerradito, no queda ni un solo huequito. Entonces ahora sí podemos rellenar. Entonces por este huequito que dejamos vamos a rellenar de esta manera la empanadita. Vamos a ver que nos quede bien rellenita, pero no demasiado. Muy bien, ya que terminamos de rellenar nuestra empanadita, entonces vamos a terminar de coserla. Listo, aquí ya terminamos de coserla, está totalmente cerrada, alamos otro poquito aquí la colita. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar esta colita con la otra colita, ¿cierto? Que se encuentren las dos hebras o los dos finales de la costura. Para esto vamos a ir pasando esta hebra poquito a poquito a través de todo el tejido. Entonces vamos a entrar, ¿cierto? Por ahí, justo por el punto del final, y vamos a salir por otro punto cualquiera. Volvemos a entrar por ese punto y vamos a salir por otro punto cualquiera, como para ir arrastrando por dentro del tejido nuestro hilo
Hay que tener cuidado que entremos, que nos devolvamos por el mismo punto por el que salimos. Entonces, salimos por este punto, ¿cierto? Para arrastrar de esta manera nuestra hebra y ahora nos vamos a devolver por el mismo punto por el que salimos y vamos a salir por otro punto más adelantito. Así, y ahora nos vamos a devolver por el mismo punto por el que salimos y ahora sí vamos a salir a encontrarnos con la hebra del inicio, ¿cierto? Entonces vamos a salir por el puntito de al lado del inicio, ¿cierto? Por el puntito de al lado del inicio, ajustamos, ¿cierto? Muy bien así. Y ahora vamos a hacer unos nuditos. ¿Cierto? Podemos darle formita con las manitas, distribuir bien el algodón con nuestras manitas de esta manera. Y vamos a hacer, podemos hacer 2 o 3 nuditos bien apretaditos para cerrar la costura. Y listo, ajustamos y cortamos la hebra de esta manera y con la cabecita de la aguja lanera vamos a esconder el nudo y estas hebritas que quedaron sobresaliendo de esta manera. Con la cabecita nos ayudamos y es súper fácil. Y listo, nos queda bien cerradito. Ahora ajustamos hacia otro poquito y listo. Así nos queda nuestra empanadita cerradita y rellenita. Si queremos con la aguja lanera podemos cuadrar un poquito más, ¿cierto? Por si se desajustó un poquito, podemos cuadrar otra vez las mejillitas y la boquita si queremos. Pero yo veo que ya está perfecta. En la parte 2 vamos a seguir haciendo nuestra empanadita.